Gracias por acompañarnos en este nuevo recorrido por diferentes aspectos de la realidad y la vida de China. Buenas tardes, esperamos poderle complacer con intereses. Los ingleses toman su té a las 5 de la tarde todos los días. En China se toma todos los días a toda hora. También en mi casa me lo brindan todos los días y a cualquier hora. Y he podido comprobar que es bien saludable. Pero aquí lo tomamos a las 4 de la tarde los domingos. Empecemos un tecito, Mayra. Con un tecito. Para la buena salud y mejora la concentración. Bien, amigos, hay muchos comentarios sobre la economía china. Muchos confunden deseo con realidad. Cualquier problema que le surge a la economía china, el vaticinio es catastrófico. Va a desaparecer prácticamente China. Las economías no son consistentes. Las economías suben y bajan. Factores externos a un país afectan el funcionamiento de la economía. La economía capitalista funciona a través de crisis. No hay un libro de economía capitalista moderno o antiguo que no explica el funcionamiento de la economía, sino a través de lo que ellos llaman el ciclo, que no es sino el comportamiento de una crisis de carácter cíclico. Por lo tanto, las crisis son inevitables. Sin embargo, ni Estados Unidos ha desaparecido, ni la Unión Europea ha desaparecido, ni Japón ha desaparecido, a pesar de que han sufrido y sufren y seguirán sufriendo crisis periódicas. Es más, el crecimiento en estos países se da a través del comportamiento del ciclo de la crisis. China es una economía que tiene un alto componente capitalista, muy engranada con el comportamiento de la economía mundial. Por lo tanto, lo que ocurra en el mundo afecta a China, como también inevitablemente todo lo que ocurre en China afecta al mundo. Cualquier dificultad real, objetiva, que pueda tener la economía china durante este año, e inevitablemente tiene grandes desafíos por delante, va a afectar al mundo. Un aspecto importantísimo para comprender esta situación es que veamos el monto de las reservas financieras de divisas y oro que tienen los principales países del mundo, incluyendo China. Ciertamente, esto nos permite entender un poco por qué China se comporta ante las dificultades económicas de una manera distinta a cómo se produce esta situación en otros países. Desde hace varios años, con mucho, la lista la encabeza China. China es el país que tiene las más grandes reservas de divisas y oro. En mayo de 2023, hace apenas unas pocas semanas, las reservas de China ascendían a 3,37 millones de dólares. Nunca país alguno ha logrado tener este monto de reserva. Pero cuando vemos el país que se encuentra en segundo lugar, lo lejos que se encuentra de China, pero además cuál es el país que está en segundo lugar, todavía encontramos más sorpresa. La segunda gran reserva financiera de divisas y de oro la tiene Japón, que apenas tiene algo más de 1.000 millones de dólares. Y en tercer lugar, Suiza, con unos 800.000 millones de dólares. Pero bien, después que vemos la escala de estos países, China, Japón, Suiza, lo lejos que está Japón del primer lugar que ocupa China, encontramos que en cuarto lugar se encuentra la India y en quinto, para sorpresa de muchos, se encuentra Rusia. Sin embargo, la India y Rusia se alternan constantemente en cuarto y quinto lugar. En mayo del 2021, la India pasó a ocupar el cuarto lugar. Finalizando el 2022 y ya estando el país en guerra, Rusia pasó al cuarto lugar, pero comenzando este año, Rusia pasó al quinto lugar y
la India volvió a ocupar el cuarto lugar. Puntualizando, Rusia, a pesar de las 11 baterías de sanciones, sigue teniendo unas reservas que la sitúan en el quinto lugar mundial de divisas y de oro. Eso explica por qué la economía rusa ha podido resistir la imponente batería de sanciones internacionales que se le ha aplicado. El sexto país es Arabia Saudita, pero atención, el séptimo país es Hong Kong. Hong Kong es China. Lo que ocurre es que por el largo periodo que Hong Kong estuvo bajo el sistema colonial británico hasta 1997, que pasó a reconocérsele la soberanía china, pues tanto desde el punto de vista económico, el comercio y hasta las estadísticas en general se contabilizan aparte. Pero no nos confundamos, Hong Kong es parte de China. En el octavo lugar se encuentra Corea del Sur. En el noveno, Brasil. Y en el décimo, Singapur. Brasil, a pesar de que es un país que tiene serias dificultades económicas, por el tamaño de su economía, el tamaño del país, que es el cuarto país en extensión el quinto país en extensión territorial del mundo, y una población cercana a los 300 millones de habitantes, pues realmente tiene una economía bastante grande y ha logrado una reserva financiera bastante grande. Esos son los 10 países que tienen las reservas financieras en divisa y en oro más grandes. Pero veamos otra escala de situación de países. En el lugar 11 se encuentra Alemania. O sea, Singapur desplazó a Alemania del 10º lugar y la hizo caer a la posición 11. Y seguramente ustedes se están preguntando que por qué no aparece Estados Unidos. Pues desde hace varios años, Estados Unidos ocupa el lugar 12 en lo que se refiere al volumen de sus reservas en divisas y en oro. En el lugar 13, Italia. En el lugar 14, Francia. En el lugar 15, Tailandia. En el 16, México. Observemos que solamente 2 países latinoamericanos se encuentran en el ranking de primer orden, Brasil y México. También entonces tenemos al Reino Unido en el lugar 17, Israel en el 18, Polonia en el 19 e Indonesia en el 20. Ojo con Indonesia, todos los pronósticos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial apuntan que Indonesia, más temprano que tarde, pasará a ocupar una posición entre las 5 economías más grandes del mundo. Bien, sigamos viendo algunas cuestiones importantes. Dentro de las posiciones internacionales del grupo de los 20, podemos destacar algunos otros países. Canadá en el lugar 22, Turquía en el 26, Sudáfrica en el 32, Australia en el 34 y la muy golpeada Argentina en el lugar 49. Cuando hace 4 o 5 meses se hizo este ranking, Argentina se posicionó en el lugar 49. Es posible que con la altísima inflación que ha estado sufriendo, los pagos que ha tenido que hacer al Fondo Monetario Internacional, pues que haya caído de ese lugar 49. Pero como quiera, es una economía grande, una economía importante. En fin, podemos ver de que Brasil y México son los únicos 2 países latinoamericanos que se encuentran en este ranking. Otro aspecto importante que ha estado destacando los organismos económicos internacionales es las enormes compras en oro que está realizando China, que por demás, por muchos años ha estado comprando grandes cantidades de oro con 2 intenciones. Una, fortalecer y ampliar sus reservas financieras en oro, que como ya dijimos, es el país que tiene las reservas financieras en divisa y en oro más grandes que jamás país alguno ha tenido. Pero además también porque tiene una industria de joyería de lujo en oro que tiene una gran demanda al interior de China y por eso también pues tiene una importante demanda de importación de oro.
consolidando su economía y consolidando una parte de su consumo interno. Esa es la realidad de la economía china. Más adelante vamos a hacer otro comentario sobre la realidad de la economía china. Ahora vamos a seguir con el siguiente segmento. Veamos algo sobre la cultura china. Una cultura de miles de años y por tanto una riqueza acumulada increíble. Y en particular sobre la literatura, veamos los siguientes datos. Más de 16.000 obras literarias chinas en línea entran en el mercado extranjero según informes. Este ingreso en el mercado internacional se considera que fue hasta finales del 2022, lo que hace posible que la literatura en línea sea una nueva tarjeta para visita al país, de acuerdo con ese propio informe. Estas obras, la mitad de las cuales tienen versión traducidas en línea, han atraído a más de 150 millones de lectores de 200 países y regiones del mundo, precisa el informe sobre la literatura en línea de China, publicado recientemente en una conferencia celebrada en la metrópoli oriental de Shanghái. El documento también indica que el año pasado China produjo más de 3 millones de obras literarias en línea, lo que supone un aumento interanual del 17%. Los ingresos totales de las principales plataformas del país en el sector de la literatura en línea superaron los 23.000 millones de yuanes, o sea, 3.340 millones de dólares en el 2022. Hasta el año pasado, alrededor de 2.900 obras literarias chinas en línea habían sido traducidas y publicadas en WebNovel, un portal de lectura propia de China Literaria Limited, recibiendo unos 170 millones de visitas de lectores internacionales, de los cuales 75% eran de la generación Z. Detalle para otro informe publicado en marzo en Hong Kong. Todo el que ama la literatura y la literatura internacional o universal no puede dejar de ocuparse de la literatura china con tanto valor cultural, tradiciones y repercusiones para los jóvenes de hoy en día. Los representantes de la literatura china daban mucha importancia a lo armónico de la humanidad y la naturaleza, situación que ligaban a la simultaneidad de la existencia de la relación del humano con la cotidianidad y sus principios divinos. Les decía de que existe una campaña para desacreditar el funcionamiento de la economía china. Una economía que podrá tener sus altas y sus bajas, pero que es muy fuerte, muy sólida y que tiene la responsabilidad de un 30% en el comportamiento de la economía global. Por lo tanto, celebrar cualquier dificultad que pueda tener la economía china es realmente conspirar contra el mejor desenvolvimiento de la economía global. Inevitablemente existe un extraordinario encadenamiento de las economías globales, eso que se ha llamado globalización, sobre lo cual hay grandes intentos de desmontar. Y de hecho se ha estado produciendo un proceso de desglobalización, mientras que China precisamente es la que ha tomado en estos momentos la bandera de impulsar la globalización. Hemos visto en otros momentos el comportamiento del Producto Interno Bruto de China comparado con el comportamiento del Producto Bruto de otros países, incluyendo el de Estados Unidos, que tiene hoy por hoy el Producto Interno Bruto más grande del mundo, por razón por la cual se sitúa en el primer lugar económico global. Y China, que paulatina y progresivamente se va acercando a esa posición. Pero si ustedes leen algunos artículos de algunos medios,
donde plantean la deflación en China, el gran desastre que eso significa, la crisis del sector inmobiliario. Sí, todo eso son cuestiones ciertas, pero lo que también es cierto es que la economía china tiene dos grandes factores que la diferencian del resto de las economías del mundo capitalista. Uno es la enorme capacidad financiera que tiene China, producto de unas reservas extraordinarias que acabamos de ver en el primer segmento. Y el otro aspecto crucial es el instrumento de la planificación, que China, a pesar de que tiene un alto componente de mercado, el funcionamiento de su economía, bajo el principio de el socialismo con características chinas, esa característica incluyen que no se renuncia al poder extraordinario de la planificación. Por lo tanto, China tiene los recursos financieros para neutralizar cualquier comportamiento crítico en cualquier sector de la economía. Es por esa razón que tiene capacidad de resistir. Que se esté produciendo una deflación en la economía china, indudablemente hay señales que así lo indican. La deflación es lo opuesto de la inflación. Ahora, el gran terror de las economías es precisamente la inflación. Por eso en estos momentos, producto de la alta inflación que ha estado sufriendo el mundo por dos razones fundamentales, las políticas de impacto social derivadas del COVID-19, la pandemia del 2020-2021, por un lado, y por otro lado las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Producto de esa presión inflacionaria, la banca internacional, y vamos a hablar en primer lugar de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, ha venido desencadenando un importante ritmo de elevación de las tasas de interés de manera de reducir el dinero en circulación. Bajo un régimen inflacionario, la circulación monetaria es fuerte y eso va a producir altos precios con consecuencias sociales muy graves. Al elevarse las tasas de interés, se está estimulando que se deposite dinero en los bancos para beneficiarse de la rentabilidad que le producen las altas tasas de interés. Dinero que entonces se retira de circulación. Pero a la misma vez, esas altas tasas de interés pueden ser más rentables que invertir. Y por lo tanto también se reduce la inversión y se produce una crisis que puede llevar y lleva generalmente y está llevando en estos momentos a una situación de recesión económica. Para algunos Europa se encuentra ya al borde de la misma. Para Estados Unidos vienen pronosticando desde hace mucho tiempo que si para finales de este año, que si para el año que viene. Hay comentarios muy optimistas de parte de la administración Biden que sin lugar a duda tiene un componente electoral muy importante. Una recesión en Estados Unidos en un año electoral, en el 2024, sería catastrófico para las aspiraciones de reelección de Biden o, en todo caso, de la continuidad de los demócratas en la Casa Ejecutiva. La deflación, le decía, no tiene la misma consecuencia. Obviamente, implica de que hay menor demanda. Y al haber menor demanda, pues los precios bajan. Es lo que se denomina precisamente la deflación. El motor económico fundamental de las principales economías del mundo, y lo es también de China desde el 2008, que hasta ese momento las exportaciones eran el motor fundamental de la economía china, del crecimiento de China. Pero la gran crisis que se produjo en el mundo en el 2008 y las consecuencias y el impacto que eso tuvo en China llevó a que China reforzara el crecimiento y el poder adquisitivo de su clase media, la clase media más grande del mundo. Y por lo tanto, entonces también lo que dejó de tener las exportaciones por la caída de las importaciones en el resto del mundo fue sustituido por la dinámica del mercado interno. Y desde entonces, pues también en China, exportaciones
y consumo interno son los dos grandes motores de la economía interna. Y un proceso deflacionario significa de que hay una baja en el consumo. Los datos más recientes señalaban que sí, en julio había habido una ligera caída del consumo. Sin embargo, nada indica que esto va a llevar a un desastre de la economía china. Oficialmente, China reconoce que se encuentra en una situación compleja, difícil, que para el resto del año va a encontrar grandes desafíos. Lógico. Si hay crisis en el mundo, esos países disminuyen sus compras internacionales, disminuyen sus importaciones. Entonces países como China, la misma Alemania, que es el segundo gran exportador mundial, la misma Estados Unidos, pues disminuyen sus exportaciones. Y esto tiene un impacto en el Producto Interno Bruto. Para este año, China pronosticó un crecimiento del 5% del Producto Interno Bruto, el crecimiento más grande de cualquier otra economía en el mundo, quizás con la excepción de la India. En el primer semestre, China creció 5,5%. Ningún país se le acercó. Sin embargo, a pesar del pronóstico oficial chino de un crecimiento del 5%, tanto el FMI como el Banco Mundial, la Unión Europea, pronostican que ese crecimiento sería superior. Si se agrava la situación, el escenario económico internacional en este segundo semestre, pues esto lógicamente va a tener un impacto en China. Hasta ahora, hoy por hoy, no ha habido rectificación del pronóstico chino, ni ha habido rectificación del pronóstico de los grandes organismos internacionales. Esa es la realidad del mundo, no otro, aunque algunos confunden, insisto, ilusión con realidad. Ese es el escenario que tenemos. Son los hechos, no son otros. Ahora tenemos un prontuario que nos interesa, sepan ustedes, toda esta información. Permíteme. El proyecto, por más de 68 millones de dólares, se firmará en una exposición de comercio y mercancías chinas, Eurasia. Un total de 273 proyectos de intención se firmarán durante esta exposición de comercio y mercancía China Eurasia, que se inauguró el jueves en la región autóctona Uyghur de Xinjiang, en el noroeste de China, con un valor superior a los 493.200 millones de yuanes, o sea, 68.490 millones de dólares. Los proyectos marcan un aumento de 1,52 veces en comparación con el valor total de aquellos firmados en la edición del 2021, o sea, 2021, del evento, según los propios organizadores. Los proyectos abarcan diversos campos, como nuevas energías y nuevos materiales, manufactura de equipos, logística comercial y turismo cultural. La exposición de este año, que durará hasta el 21 de agosto, cubre un área de exposición de 70.000 metros cuadrados y ha atraído a más de 1.300 compañías de 40 países y regiones, entre ellas 25 de las 500 principales empresas del mundo. Otro aspecto importante es la declaración del Banco Central chino, que se ha comprometido a garantizar la estabilidad del tipo de cambio del renminbi o el yuan. Efectivamente, el Banco Popular de China, que es el banco central de ese país, declaró que aplicará una combinación de medidas políticas para estabilizar las expectativas del mercado, prevenir con determinación grandes fluctuaciones del tipo de cambio y mantener el tipo de cambio del renminbi o yuan básicamente estable en un nivel razonable y de equilibrio. En el más reciente informe de política monetaria para el segundo trimestre, la entidad dijo que desplegará una política monetaria sólida, de forma precisa y eficaz, para dar mayor protagonismo al papel de los instrumentos de política monetaria en el ajuste tanto cuantitativo como estructural, con el fin de apoyar la recuperación de la economía real. El banco afirmó que mantendrá una liquidez adecuada en un nivel razonable
y garantizará que el crecimiento de la oferta monetaria y la financiación agregada a la economía real estén en general en línea con el crecimiento del PIB nominal. Añadió que seguirá profundizando en la reforma orientada al mercado en lo que respecta a los tipos de interés, con vistas a reducir los costes de financiación tanto para las empresas como para las personas naturales. La entidad declaró que seguirá intensificando el apoyo a las microempresas y las pequeñas empresas, la innovación científica y tecnológica y el desarrollo ecológico a través de instrumentos de política monetaria estructural. Asimismo, señaló que para adaptarse a los grandes cambios de la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario, ajustará y optimizará las políticas relacionadas con el sector inmobiliario con miras a promover un crecimiento constante y sólido. El Banco Central afirmó además que dará un mayor protagonismo al papel de las finanzas para fomentar el consumo, estabilizar la inversión y ampliar la demanda doméstica. Adicionalmente, se realizarán esfuerzos para prevenir y mitigar los riesgos financieros en áreas clave mediante apoyos para mitigar los riesgos de la deuda local y la promoción de esfuerzos de reforma de las instituciones financieras pequeñas y medianas, a fin de eliminar los riesgos, según manifestó y aseguró la entidad financiera. En otro aspecto tenemos que Parte Continental felicita al Partido de Taiwán por su 30 aniversario. Una portavoz de la Parte Continental de China felicitó el sábado al nuevo Partido de Taiwán por el 30 aniversario de su fundación. Su Fengliang, vocera de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, dijo que el nuevo partido, desde su fundación, ha adoptado una clara postura de defensa de la reunificación pacífica a través del Estrecho de Taiwán. Ha definido firmemente el principio de una China y el consenso de 1992 y se ha opuesto con determinación a la independencia de Taiwán. El partido ha contribuido positivamente a promover el desarrollo pacífico de las relaciones a través del Estrecho y a impulsar la reunificación pacífica de la patria, añadió. En medio de una complicada y grave situación a través del Estrecho, Taiwán se enfrenta a una importante decisión entre la paz y la guerra, entre la prosperidad y la recesión, señaló Su. La funcionaria expresó su esfuerzo de que el nuevo partido siga defendiendo los intereses fundamentales de la nación china y el principio de una China, oponiéndose a la independencia de Taiwán, el separatismo y las interferencias externas y participando activamente en los intercambios y la cooperación a través del Estrecho. Esperamos que el nuevo partido inspire a los patriotas de Taiwán a unirse con sus contrapartes en la parte continental con el fin de avanzar en la reunificación pacífica y contribuya al bienestar perdurable de la nación china, agregó. Otro aspecto importante que China está impulsando y promoviendo en su economía es el valor añadido de la economía digital en general. La capital de China alcanzó los 918.050 millones de yuanes, o sea, unos 127.500 millones de dólares en el primer semestre de 2023, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa el 44,5% del Producto Interno Bruto de la ciudad, según los informes oficiales. La economía digital se ha convertido en el nuevo motor de crecimiento más dinámico y de desarrollo de alta calidad de Beijing, afirmó Wang Lei, su director de la Oficina Municipal de Economía y Tecnología Informática de la ciudad. Wang añadió que Beijing ha promulgado y publicado una serie de políticas y normativas para impulsar el desarrollo de la economía digital. En el 2022, la escala de la economía digital de China creció hasta
los 50,2 millones de yuanes. La participación de la economía digital en el PIB del país se elevó al 41,5%, lo que la convierte en un importante motor de crecimiento estable y transformación. En la actualidad, países de todo el mundo están acelerando el desarrollo de áreas clave de la economía digital y aprovechando activamente las oportunidades de desarrollo en campos como las tecnologías e industrias digitales, la digitalización industrial y los elementos de datos. Con relación al tema de salud que tanto nos preocupa, ellas plantean en estas noticias la prevalencia del COVID en China se mantiene baja pese a alza en casos eje 5. A pesar de la tendencia al alza de los casos de las variantes eje 5, la prevalencia general del COVID-19 en China se mantiene en un bajo nivel, indicó el Centro Chino para la Prevención y Control de Enfermedades. La proporción de casos relacionados con eje 5 en todos los contagios con COVID aumentó de 0,6% en abril a 71,6% actualmente, y es la variante predominante en la vasta mayoría de las provincias de China. Existe una alta posibilidad de que la tendencia continuara durante algún tiempo, señaló el centro. La presión que los casos actuales están ejerciendo sobre los sistemas locales de salud es relativamente baja y es poco probable que ocurra una transmisión a gran escala en el corto plazo, de acuerdo con el propio centro. Continúa la tensión alrededor de Taiwán, mientras que Estados Unidos se mantiene jurando de que no promueve la independencia de Taiwán. Sin embargo, sigue permitiendo determinadas acciones que ponen en peligro la situación. Un funcionario de la Oficina de Trabajo de Taiwán, del Comité Central del Partido Comunista de China, condenó enérgicamente el sábado la nueva medida provocadora del Partido Progresista Democrático de la isla, que promueve la independencia, buscando una mayor convivencia con Estados Unidos. La fuente hizo estas declaraciones en respuesta al llamado tránsito del señor Lai Ching-te a través de Estados Unidos. El funcionario describió esa acción como de vergonzados esfuerzos de Lai de adherirse en el apoyo de Estados Unidos para buscar la independencia de Taiwán. Lai visitó Estados Unidos recientemente bajo el pretexto de un tránsito en su camino para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Paraguay. Asimismo, propagó la retórica de la independencia de Taiwán en una entrevista con Bloomberg y se reunió con altos funcionarios estadounidenses en ocasiones públicas en Paraguay, de acuerdo con el funcionario. Las autoridades del PPD se han adherido obstinadamente a una postura separatista, han hecho continuas provocaciones al apoyarse en Estados Unidos para buscar la independencia de Taiwán y han actuado voluntariamente como peones de las fuerzas antichinas en Estados Unidos y Occidente para contener al país, indicó la misma fuente, recalcando que han traicionado los intereses de la nación china. Tenemos un mensaje claro para la parte estadounidense de que debe adherirse fielmente al principio de una sola China y a los 3 comunicados conjuntos China-Estados Unidos y manejar con precaución los asuntos relacionados con Taiwán, ratificó el funcionario. Nadie debe subestimar la sólida determinación, inquebrantable voluntad y formidables capacidades del gobierno y pueblo chino para defender la soberanía nacional y la integridad territorial, añadió el alto funcionario chino. Con relación a Taiwán y los ejercicios militares, se informa que EPL lleva a cabo ejercicios en aguas y espacio aéreo y suroeste de la isla de Taiwán. El comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China realizó hoy sábado ejercicios militares en las aguas y el espacio aéreo al norte y suroeste de la isla de Taiwán.
se llevaron a cabo ejercicios para apoderarse conjuntamente del control del espacio marítimo y aéreo, búsqueda de submarinos y operaciones antisubmarinos con el fin de probar la capacidad de las fuerzas del comando en operaciones coordinadas y confrontación sistemática, explicó Chi Yi, portavoz del comando. Además de eso, el mando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China ha difundido un video de los ejercicios militares conjuntos de la Armada y la Fuerza Aérea realizadas el pasado sábado en torno a la isla de Taiwán. En la grabación se ve el despliegue de varios destructores, fragatas y lanchas misileras, una flota de aviones de combate de la Fuerza Aérea, aeronaves de alerta temprana y aviones de interferencia que también participaron en las maniobras, mientras que las tropas de la Fuerza de Cohetes se movilizaron rápidamente. De acuerdo al organismo militar, las fuerzas llegaron, según lo previsto, al espacio aéreo y la zona marítima designadas en torno a Taiwán. Se acercaron a los objetivos desde múltiples ángulos durante un largo periodo de tiempo para rodear la isla, recoge el periódico China Daily. Previamente, Chai Yi, el portavoz del mando, señaló que las maniobras sirven de seria advertencia ante la colusión de los separatistas de la independencia de Taiwán con elementos extranjeros y sus provocaciones. Las maniobras de patrullaje tienen en común en entrenar la coordinación de los buques y aviones militares y su capacidad para hacerse con el control del espacio aéreo y marítimo. Con relación a la energía renovable, se plantea que China experimentó un aumento constante en la capacidad de energía limpia recientemente instalada en los primeros 7 meses de 2023. La capacidad instalada recientemente de energía solar se expandió un 42,9% interanual hasta los 490 millones de kilovatios, mientras que de la energía eólica se situó en cerca de 390 millones de kilovatios, lo que representa un aumento interanual del 14,3% según datos de la Administración Nacional de Energía. La capacidad instalada de generación de energía del país totalizó alrededor de 2.740 millones de kilovatios, lo que constituye un aumento anual del 11,5%, de acuerdo con la administración. China ha mejorado su inversión en energía renovable a lo largo de los años como parte de su búsqueda en el desarrollo verde. En el periodo enero-julio, la inversión total de las principales compañías chinas de electricidad de energía solar se disparó un 108,7% interanual, hasta llegar a los 161.200 millones de yuanes, o sea, 22.390 millones de dólares, mostraron los datos. Sin energía no hay desarrollo. Por esa razón, China le sigue prestando una gran importancia al desarrollo de su capacidad energética, especialmente por vía de renovables y limpias en general. La generación de energía de China subió 3,6% interanual en julio y el ritmo de aumento se amplió en 0,8 puntos porcentuales en comparación con el de junio, según los datos oficiales. En julio, la generación de energía promedio diaria del país alcanzó los 27.300 millones de kilovatios hora, de acuerdo con el Buró Nacional de Estadísticas. El despliegue de los datos muestra un crecimiento interanual en la producción de energía térmica, nuclear, eólica y solar, del 7,2%, el 2,9%, el 25% y el 6,4% respectivamente, durante el lapso señalado del pasado año. Sin embargo, la producción hidroeléctrica del país cayó un 17,5% respecto de un año atrás, reduciéndose en 16,4 puntos porcentuales frente a junio. En los primeros 7 meses del año, la producción de energía de China se expandió un 3,8% interanual,
a 5,01 billones de kilovatios hora, informó la entidad. La energía hidroeléctrica ha disminuido, producto en gran parte por la intensa sequía y las consecuencias de las inundaciones que ha sufrido el país. Con relación a los transportes eléctricos, tenemos que la capital chilena, Santiago, incorporó a su red de transporte público 10 autobuses eléctricos de 2 pisos fabricados por la empresa china BYD y se convirtió en este modo en la primera ciudad del continente en contar con este tipo de vehículos. Los buses que empezaron a circular a finales de año son 100% eléctricos, tienen 12 metros de largo y 4,17 de alto, y cada uno puede incorporar a 97 pasajeros y 70 de ellos sentados. Se demoran en cargar entre hora y hora y media o 2 horas, y su autonomía es de 280 kilómetros por carga, según destacó el gobierno chileno en su página web. Para BYD, Chile ha sido un país importante que ha dado los primeros pasos en esta experiencia de electromovilidad masiva, que se concreta en Santiago, en la capital de Chile, indicó Sin Juan, la gerente del país de BYD Chile, Tamara Berríos. Los autobuses, remarcó, tienen unas características de eficiencia en el uso del espacio y de comodidad interior que los hacen muy atractivos para el transporte público, y con ellos se da un nuevo paso a la consolidación de la electromovilidad. La incorporación de la electromovilidad es sin duda un paso muy relevante para combatir el cambio climático, y en ese sentido, un bus eléctrico al año permite reducir del orden de 30 toneladas de dióxido de carbono, afirmó. Además, agregó que estos vehículos tienen menos impactos en la contaminación acústica de la ciudad. Las máquinas fueron presentadas el jueves en una ceremonia encabezada por el ministro de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, Juan Carlos Muñoz. El funcionario indicó que en el último trimestre de este año comenzarán a transitar en la red metropolitana de movilidad que integra el metro subterráneo, bicicleta, autobuses y trenes subalternos de la capacidad de la nación austral. Muñoz resaltó que los buses de 2 pisos tienen bastante buena maniobrabilidad porque cuentan con 3 ejes. Y además, en la parte trasera tienen un eje adicional que facilita su circulación, incluso por vías que sean relativamente más estrechas, afirmó. En tanto, la titular del Directorio de Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, complementó en la ocasión que tienen un compromiso para modernizar con las nuevas tecnologías, pero sobre todo con las personas. La Estrategia Nacional de Electromovilidad de Chile tiene como objetivo que para el 35, o sea 2035, el 100% de las incorporaciones de los buses de transporte público del país sean totalmente eléctricos. Los autobuses eléctricos chinos se reunieron al transporte público de Santiago en diciembre del 2018. Cuando el gobierno chileno presentó la primera flota de 100 autobuses de BYD, los primeros de ese tipo en el sistema de transporte estatal chileno. A inicios de febrero pasado, el ministro Muñoz celebró la incorporación del bus eléctrico número 1000 a la red de transporte público de Santiago, donde habitan más de 7 millones de personas. Actualmente hay 2.000 buses eléctricos circulando por las calles de Santiago, todos de origen chino, lo que convierte a la capital de la nación austral como la ciudad fuera de China con la mayor flota de este tipo en el mundo, según detalló la DTPM a Xinhua. Chile proyecta terminar este año con 2.400 buses eléctricos en la capital. Le hemos traído esta propuesta de prontuario de información sobre China
que normalmente son informaciones que no trascienden mucho en la prensa internacional. No son cuestiones cotidianas ni coyunturales, sino son informaciones que tienen una mayor trascendencia. ¿A dónde vamos ahora, Mayra? A una pausa, pero antes, un momento musical. Bien, amigos, creo que con esto terminamos por nuestro encuentro en el día de hoy. Hemos tratado de traer la mayor versatilidad de la información sobre China y, por supuesto, que seguiremos trabajando para cada día presentarles un programa mejor y más entretenido. Cerremos con una frase de Confucio, siempre educativa, siempre posible de poner en práctica y siempre aprendamos de Confucio. La sabiduría se preocupa de ser lenta en sus discursos y diligente en sus acciones.
Hasta el próximo domingo. Hasta la próxima.